El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches a todos ustedes, nuestros queridos amigos que nuevamente nos observan en las redes de YouTube, de WhatsApp, donde quiera que ustedes nos vean. Queremos extenderles una cordial bienvenida nuevamente a nuestra reflexión de esta noche para continuar con nuestras conferencias acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Nuestro título de hoy se llama De Jerusalén a Babilonia. Pero quiero primeramente, antes de abrir la palabra, quiero hacer una oración contigo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tus promesas y en tu palabra nos das una esperanza. Porque vamos a usted, Padre, en el nombre del Señor Jesús, reconociendo que solamente en Cristo Jesús nos das el privilegio de ser justificados por su sangre, de ser santificados por su precioso sacrificio y de día con día caminar a su lado. Padre, quédate con nosotros y bendice a nuestros seres amados, a todos aquellos que nos observan allá en las redes, sus seres amados, sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero darles un saludo antes de iniciar, un saludo para Los Ángeles, para Long Beach, para México. Y por la gracia del Señor, estar nuevamente con ustedes en este momento. Así que vamos a iniciar en este momento la Sagrada Escritura y a manera de introducción, para poder continuar con nuestras reflexiones acerca de las profecías, quiero decirte lo siguiente. ¿Sabías tú que el conflicto de los siglos en todo momento siempre ha sido la ley de Dios? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, cuando los hebreos estaban cautivos en Egipto, muy primeramente ya en el tiempo de Moisés, estaban cautivos en Egipto, era porque estaban prácticamente apartados de Dios. Los mandamientos de Dios no los guardaban. Así que cuando Dios los llama, los sacó, los liberó para poder, ¿qué? Depositar nuevamente sus mandamientos en sus corazones. Y por eso, a manera de introducción, Éxodo 20, versículo 1, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y habló diciendo todas las palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando uno está en el mundo, que simbólicamente es Egipto, prácticamente estamos cautivos en el pecado. Los hebreos eran esclavos de los egipcios. Y los egipcios tenían diferentes dioses. Por lo tanto, el pueblo hebreo ya se había olvidado prácticamente de quién, de su Dios. Ahora mira, aquí transportando nuevamente nuestro tiempo a nuestro tema de Jerusalén a Babilonia, la pregunta es, ¿por qué Dios permite entonces que su pueblo sea llevado cautivo a Babilonia? Bueno, por los mismos pecados. Tú y yo, ¿verdad? Conocemos que cuando uno es libre es porque tú guardas la ley. Pero cuando tú y yo la transgredimos, prácticamente tenemos que pagar, ¿qué? Sus consecuencias. Así que vamos a introducirnos nuevamente a este tiempo de Jerusalén a Babilonia a través de nuestra presentación y a través del estudio de las Escrituras. Mira, dice un libro que se llama Profetas y Reyes de la página 366 lo siguiente. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrafuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos
a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple, dice aquí, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios, de Él. Bueno, mira, en la historia han existido tantos y tantos imperios, nada más te menciono: Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos. Detrás de todos estos escenarios de los imperios, de su levantamiento y caída, Dios siempre ha estado, ¿qué?, al tanto para hacer su voluntad. Así que, en el caso de los hebreos, por ejemplo, que son llevados cautivos a Babilonia, encontramos prácticamente al evangelista que es Daniel. Y el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 24:15 recomendó el estudio del ¿quién? Del libro de Daniel. Y Él es el que prácticamente a través de la Escritura se discurre el velo para que tú y yo podamos entender prácticamente todos los misterios, tanto del Antiguo, diríamos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por eso es importante que el Señor Jesús, por la obra de su Santo Espíritu, nos lleva prácticamente ¿a qué? A estudiar las Escrituras. Imagínate que te discurre el velo y te vas a ir prácticamente allá al imperio de Babilonia, allá del año 608 antes de Cristo hasta el año 538. Durante todo ese periodo prácticamente los babilonios reinaron en la tierra y fueron grande nación. Y el privilegio para nosotros es prácticamente estudiar aquellas naciones para aprender lecciones de ellos y en este tiempo del fin poder ¿qué? Aplicarlas nuevamente, porque el pecado es el pecado y la ley de Dios ha sido prácticamente el conflicto de los siglos, y por los cuales todos los reyes de estas naciones han querido ensalzarse sobre Dios. Mira, por ejemplo, imagínate, los hebreos cuando son llevados cautivos, los que son llevados cautivos a Babilonia son los que van a continuar la línea de parte de, diríamos, del pueblo hebreo. ¿Para poder qué? Para poder llegar al tiempo de Jesús y ahí se cumpla la venida del Mesías. Tú recuerdas, ¿verdad? Y nuevamente hagamos un análisis que en los tiempos del profeta Jeremías prácticamente llega todo el consejo en cuanto a la cautividad. Ya desde antes de los reyes diríamos, de la parte del norte, que eran prácticamente 10 tribus, y la parte del sur, que es Judea, ¿verdad? Estaba Jerusalén. Durante los reinados de estas tribus, podemos decir que las primeras 10 tribus fueron prácticamente, diríamos, llevados cautivos por los asirios en aquel entonces, queriendo intervenir a Siria para la parte sur, de la cual prácticamente venía el Mesías. También quería hacer lo mismo, pero Dios intervino y Dios ejecutó ¿quiénes? A los asirios. Ahora vea, de esta parte de los asirios, de esta parte de Judá, perdón, la parte sur, que fueron prácticamente dos tribus, de allí es donde prácticamente se ve el cautiverio babilónico. De esta parte de escenario es donde vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es Jeremías 52:10. Fíjate lo que le pasó al rey por no haber obedecido las palabras ¿de quién? Del profeta. Dice aquí la Biblia, dice: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Y el versículo 11 dice: no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que se murió. O sea, vea, quien está en el escenario, en la cabeza de una nación, primeramente tiene el deber y la responsabilidad de enseñar por precepto y ejemplo los mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque prácticamente a los líderes son los que se les llega primeramente ¿qué? El juicio divino. Así que aquí tenemos al rey. Y en aquel entonces, por causa de estos problemas del pecado, vamos a encontrar, como dice Lamentaciones también 4:10, mira lo que les pasó a las personas que se quedaron. Mira, dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, la gente que prácticamente se quedó, diríamos los que todavía estaban dentro de cuando el rey de Babilonia tenía prácticamente circundada, en este caso a Jerusalén, en aquel entonces, mira lo que les pasó. Así que les llegó el juicio y estas fueron prácticamente las consecuencias. Pero a los que les fue bien fueron prácticamente los que fueron llevados cautivos. Les desea a todas las gentes, en la página 298 dice: los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra
y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él los ordene, hallarán paz y quietud. El Señor dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y en ese carácter se expresa la gloria o carácter de Cristo. Será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas, porque ¿son qué? Son dignos. Así que Dios promete que cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios y nos ponemos bajo su custodia, obedeciendo, diríamos, lo que está escrito, Él prácticamente promete que guardarnos contra todo mal. Así que ten esa confianza. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121 te dan prácticamente estas promesas de que tú confías en el Señor y Él prácticamente confía en ¿qué? En que Él estará contigo. Perdón. Mira, antes del cautiverio, Dios advirtió lo siguiente. Mira, dice la palabra de Dios en Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y se vean estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios había advertido, diríamos antes de que se le llegara prácticamente el juicio a Judá, a Jerusalén, a los hebreos, de que esa nación por sus pecados iba a ser llevada cautiva a Babilonia, en aquel entonces el imperio que reinaba. ¿Por cuántos? Por 70 años. Pero sin embargo, al final de la historia, como tú y yo ya lo conocemos, porque prácticamente Daniel es el protagonista de esta historia del cumplimiento de los imperios, vamos a entender que esos imperios ya cayeron. Y hoy en día Babilonia es puras ruinas, como dijo el Señor. Así que vean, y sigue hablando la escritura. Mira, dice, el primer grupo de cautivos, aquí tenemos el cautiverio de Daniel. El primer grupo de cautivos que se llevó a Babilonia incluía al profeta Daniel en el año 605 a.C. Unos años más tarde, en el año 597 a.C., 10,000 cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel seguido. Finalmente, cuando la ciudad de Jerusalén cayó en el año 586 a.C., los últimos de los cautivos fueron llevados a las orillas del río Kebar en Babilonia. Y aquí tenemos todos los textos y ciertamente el link que te documenta un poquito más. Ahora vean, el profeta Jeremías menciona de cuántos fueron los cautivos, el total de cautivos. Dice Jeremías 52:28 lo siguiente: este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo a 3,023 hombres de Judá. El versículo 29 dice: en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600 personas. Imagínate, dentro de prácticamente, me vuelvo un poquito a la diapositiva anterior, dentro de estas, diríamos estas tres llevadas de cautividad, ¿verdad? Encontramos prácticamente el total de 4,000, ¿qué? De acuerdo a esta escritura, 4,600 personas en total llevados cautivos. Con estas personas en Babilonia, imagínate, ¿tú crees que los obligarían a obedecer al rey de Babilonia o crecerían? Vamos para allá. Los hebreos y el cautiverio. Mira, ya en la ocasión pasada habíamos visto prácticamente cuáles fueron las causas del cautiverio del pueblo de Dios por las cuales fueron llevados esclavos a Babilonia. Ya lo vimos la vez pasada. Así que en este momento, mira, aquí solamente las menciono. Y aquí menciono por lo menos 5 causas. La primera de ellas, la transgresión del Shabbat. Lo leímos la vez pasada, ahí está el texto. La segunda, adoraban a la reina del cielo. Es decir, en la primera transgredían el cuarto mandamiento. En la segunda, el segundo mandamiento. Al adorar ¿qué? A tener otros dioses, al hacerse las imágenes de la reina del cielo.
La tercera que voy a mencionar aquí, prácticamente cometían adulterio y mentían, como lo mencionamos aquí, veamos aquí, recordando nada más que es la más cortita, dice, cometían adulterio y mentira. Dice Jeremías 7, 8 y 9, he aquí vosotros os confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás ¿qué? Conocieron. Aquí está prácticamente transgrediéndose ¿qué? Los mandamientos de Dios, robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso en nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Son pura mentira. Ahora vea, cometían ¿qué? Adulterio, mentira. Dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron ¿qué? Adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y soy testigo, dice Jehová. Jeremías 29, versículo 23. Se repite prácticamente, diríamos, ¿no? El que transgreden los mandamientos de Dios. Y continuamos y sigue hablando, dice, adoraban al sol y a Tamuz. Mira, aquí encontramos prácticamente Ezequiel capítulo 8 del 10 al 14, dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al Aquilón, es decir, al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Mira, ¿sabes qué significa endechar? Es como arrollar. Tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, los sabios de Oriente llegaron ante José y María en el tiempo de cuando nació Jesús, ¿estaba María endechando prácticamente a Jesús? Mira, acompáñame. Vamos a buscar Mateo capítulo 2, versículo 11, solamente para retomar este texto. Y dice lo siguiente. Mateo capítulo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Volvemos punto. Mira, aquí no vas a encontrar que estaban endechando a Jesús. Esto de endechar a Tamuz viene del paganismo. Y tú vas a encontrar, por ejemplo, en este mes de diciembre, tú vas a encontrar que muchas regiones agarran prácticamente como tipo un muñeco, un ídolo, simbolizando supuestamente que es el niño Jesús. Y lo endechan y lo endechan. Eso no era de Cristo Jesús. Si tú analizas prácticamente a la luz de la Escritura, a quien endechaban era ¿quién? A Tamuz, el falso dios babilónico. Y quien está registrado en la historia, que sí nació prácticamente ¿qué? En las fechas del 25 de diciembre. Yo te invito para que lo investigues con la historia, porque es interesante. No es tanto porque no crea en la Navidad. El nacimiento de Jesús, ya se verá en otro tiempo, no fue exactamente en este tiempo, porque en este tiempo, si tú vas a Jerusalén, como Jerusalén está en el paralelo de Nueva York, más o menos sigues el paralelo, diríamos, en lo que es la latitud hacia arriba y la longitud, y vas a encontrar que en este momento hay mucho hielo. Por lo tanto, en ese tiempo no pudo haber nacido Jesús, para poder decir que estaban endechando ¿a quién? A Jesús. Continuando entonces y volviendo a nuestra presentación, vamos a continuar y decir lo siguiente. Mira, asimismo dice la Escritura en Ezequiel 8:16 lo siguiente. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar. Había unos 25 hombres que, dice aquí, de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente. Se postraban hacia el oriente, adorando ¿a quién? Al sol. Imagínate, están dando la espalda ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué pasa? Pero están viendo ¿qué? Se están postrando hacia el oriente, donde nace ¿qué? El sol. Aquí está prácticamente de cómo el paganismo invadió también al pueblo hebreo. Y por esta causa, diríamos, ¿no? Fueron ¿qué? Por estos pecados fueron llevados cautivos. Si tú analizas por estos pecados, el pueblo de Dios se encuentra cautivo en Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia significa confusión religiosa. Y diríamos que Babilonia la Grande prácticamente pues es la tradición. Vamos a ver en otra ocasión quién es Babilonia la Grande. Entonces, por lo tanto, diríamos, por estos pecados, el pueblo de Dios, diríamos, los hijos de Dios que somos todos aquí en la tierra, nos encontramos ¿qué? Apartados de Dios. Sin embargo, la gracia de Cristo Jesús todavía se ofrece para ¿quiénes? Para todos los que estamos cautivos. ¿Para qué? Para salir de Babilonia.
La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todavía, mira, hermano y hermana, visita, todavía la gracia de Cristo Jesús está ¿qué? Está vigente. Así que esa es la invitación. Volviendo entonces a la presentación, volvemos a decir lo siguiente. Perdón. Mira, dice, por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, llevándose ambos a la estatura de divinidades, y a Semiramis la llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte, y a su hijo Baal, Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba ¿a qué? A estos dioses, como lo hemos visto y aquí lo tenemos. Ahora mira, llegamos prácticamente a Babilonia y vamos a ver cómo se desarrolló el escenario del profeta Daniel. En el capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Imagínate, Daniel, juntamente con los príncipes y todos los que fueron llevados cautivos en especial, estas cualidades tenían. Así que le toca a Daniel, a los 3 hebreos tener estas cualidades. Buen parecer, dice aquí, dice la palabra de Dios, lleno de sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento e idóneos. Y mira, ¿qué iban a hacer? Les iban a enseñar ¿qué? Todas las costumbres de Babilonia, todo lo de los caldeos. Es decir, la religión de Babilonia ahora prácticamente la iban a enseñar a los jóvenes, para educarlos y ellos mismos enseñasen a las demás generaciones a qué tipo de dioses se habrían de adorar. Sin embargo, estos jóvenes tenían bien cimentadas sus principios y sus normas religiosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que está hablando la Biblia. Mira, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces estos estaban ¿qué? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Mira, en esta parte de las escrituras podemos analizar de cómo los mandan llamar para meterles prácticamente toda la religión de Babilonia. Y después de esto, ¿qué? Le diríamos a través de la comida igual. ¿Por qué? Porque aquí dice la escritura, ¿no? Comían prácticamente de la comida de ¿quién? Del rey y del vino. Ese era el plan del rey de Babilonia. Ahora, cuando una nación no tiene los principios de Dios, está fuera de ¿quién? Fuera de todos los principios que Dios ha dado en cuanto a la alimentación. Tú vas a encontrar que dentro de las naciones paganas, los reyes que no conocen las escrituras comen muchas cosas inmundas. Por ejemplo, los lechones cocinados. Los lechones son los marranitos chiquitos. Los cocinan y son carne entre ellos, ¿no? Que se la comen prácticamente. Los lechones, el vino, los cangrejos, tantos y tantos animales inmundos camarones, que a la luz, digamos, de los humanos, aparentemente son buenos alimentos, pero no lo son. Estos son alimentos inmundos. Imagínate, ya en estos jóvenes les quieren dar este alimento, ¿y qué crees? Ellos prácticamente deciden todo lo contrario, deciden no contaminarse, porque la siguiente palabra dice lo siguiente. Ahora, antes de esta parte, mira, resulta que la palabra, les cambian el nombre y a Daniel le ponen Belsasar. La palabra Belsasar significa hijo de Bel, del dios Bel, el dios sol, de los que babilonios, a cada uno le van dando prácticamente su nombre. Les quieren cambiar, diríamos, los principios de Jehová, los principios de Dios, ¿a través de quién? A través de
los conocimientos, a través de la ciencia, a través de las letras, diríamos, de los caldeos, les quieren cambiar todos, diríamos, todo su panorama religioso a través de la comida y poniéndole prácticamente, ¿qué? Diferentes nombres. Ahora vean, ¿qué pasa? Dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dice aquí, con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira, ¿sabes qué pasa cuando una persona propone no hacer lo malo? No comer, diríamos, no comer todo lo que le iban a dar. Solamente se consagra. Así que esto le toca prácticamente ¿a quién? A Daniel. Él respeta los principios. Y tú analizas, mira, y tú analizas, vas a entender prácticamente que a la luz de la Escritura, mira lo que ellos consumieron prácticamente. Mira, dice el versículo 10, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira, Daniel conocía la dieta del Edén, conocía prácticamente las leguminosas, conocía las leguminosas que producen prácticamente nitrógeno como una fuente de proteína, conocía las oleaginosas que son prácticamente como los filberts, las avellanas, los cashews, conocían las nueces, los tipos de nueces, los pecan y los walnuts, conocían prácticamente, ¿qué más? Los cacahuates, todo lo que era prácticamente, digamos, las oleaginosas. Y al pedir la mejor dieta, tú vas a entender que Dios lo va a bendecir. Y mira lo siguiente, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según ¿qué? Según veas. O sea, mira, Daniel tenía una confianza total en Dios. Sus principios iban a estar primeramente como una base de su vida, como dice Mateo capítulo 6, 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas, ¿qué? Por añadidura. Entonces, prácticamente la base de la enseñanza, diríamos, de Daniel estaba prácticamente en la Biblia. Así que viene la prueba, dice, danos por 10 días, diríamos, las legumbres, digamos, aquí tenemos las frutas, las verduras, las oleaginosas y agua en abundancia. Dice, y consintió pues, dice el versículo 14, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mira, yo tengo el privilegio de ser una persona vegetariana. No consumo la leche de vaca, consumo las demás leches que también prácticamente son una fuente de nutrición. Desde las leches de almendras, de soya, de avena, muchas leches que hoy en día pueden sustituir la leche de vaca. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el consumir, nada más te pongo a pensar un poquito, ¿no? La leche de vaca, todo lo que es, diríamos, la proteína que es el queso, ¿sí? La caseína, es un poquito difícil de digerir por el cuerpo. Aparte de que la leche de res, en cierta manera, a muchas personas ya diríamos, a cierta edad ya no nos cae. Pues mira, un servidor prácticamente es consumidor prácticamente de verduras y frutas en abundancia. Yo con todo respeto te lo menciono porque yo no se me antoja la carne. A esta altura para mí es más fácil consumir frutas en abundancia que consumir carne. Te lo digo porque ya tengo esta educación. Llevo aproximadamente 28 años de ser adventista del séptimo día, y por la gracia de Dios, dentro de este régimen que llevamos, por la gracia del Señor, diríamos que he sido, por la gracia del Señor, saludable, tengo fuerza también, por la gracia del Señor, tengo mi sistema inmunológico un poquito más del 100 al 100,
porque he practicado el ejercicio. Pero te puedo decir entonces que el régimen de Daniel es el mejor régimen, porque es el régimen ¿de quién? Del Edén, de la Biblia. Daniel conocía también lo que prácticamente decía, ¿no? Después del diluvio. Ya ves que después del diluvio Dios recomendó cierta clase de animales, dentro de ellos los animales limpios. De todo prácticamente diciendo de Levítico 11 y Deuteronomio 14. Entonces vas a entender que a la luz de la Escritura, vamos a entender que Dios les había dado en aquel entonces. Sin embargo, Daniel, como un príncipe, estaba prácticamente apartado con esa dieta. Así que entonces, volviendo prácticamente a la vida de Daniel en nuestra presentación, dice entonces lo siguiente, el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Otra cosa interesante que te puedo decir es que cuando tú consumes carne, te lo voy mencionando espiritualmente, el cerebro se cansa más. Hay un dicho que dice, dale carne al león y duérmelo. Así pasa con los humanos. Si tú, por ejemplo, consumes mucha carne, tu cuerpo le va a costar más digerir la proteína animal que la proteína vegetal. Dentro de la proteína vegetal, ya te mencioné en otra ocasión, tenemos prácticamente las leguminosas, como te decía, lo que es la soya, lo que es la avena, lo que es el cacahuate, por ejemplo, tiene 26%, la soya 36%, lo que son el frijol, por mencionarte algunos detalles, ¿no? El chícharo. Tú puedes sustituir prácticamente las lentejas, todo esto, esta proteína, ¿por qué? Por la proteína de carne. Entonces diríamos, ¿no? Que se puede sustituir una dieta a base de carne por una dieta, ¿qué? Vegetariana, se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia lo mencionó, y si Dios lo dijo en un principio, es porque todavía se puede. Él da prácticamente todas las características. Entonces aquí vas a encontrar que una persona que consume frutas y verduras también puede ser, ¿qué? Una persona robusta. Entonces, volviendo prácticamente a nuestra presentación, vamos a decir lo siguiente. Mira, dice lo siguiente el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Uno de los puntos para mí, y por los cuales yo también te estoy diciendo como un testimonio vivo de conocer las profecías, es que para poder entender la profecía debe de tener como base la dieta de ¿quién? Del libro de Daniel. La dieta de Daniel, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice aquí en la Biblia, ¿no? Tuvo conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Así que, si tú quieres tener una buena visión, una buena retención, para que no te borren las profecías, para que no te borre la Biblia, ahí está la dieta. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el versículo 19 dice lo siguiente, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Imagínate que el rey Nabucodonosor les preguntó todo tipo de conocimiento y ellos lo declaraban como historias favoritas. Para ellos no se les dificultaba. Y aparte decíamos, ¿no? Y si tú comparas, por ejemplo, el grupo de los babilonios con los grupos de los hebreos que prácticamente están consumiendo la dieta, mientras que los otros comen de la comida del rey, vas a encontrar sus rostros prácticamente, ¿qué? Más robustos, más, digamos, más coloraditos, más rositas, más llenos de vida que los otros. Porque muchas de las veces uno puede estar en cierta manera robusto, pero detrás tienes altos niveles de colesterol, el sistema inmunológico está prácticamente un poquito bajo, tenemos problemas nutricionales, etcétera, etcétera, por mencionar así. Ahora mira, continuando entonces dice lo siguiente, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo, ¿qué? Su reino. Imagínate, 10 veces mejores en cualquier tipo de conocimiento. Significa entonces que la dieta, por la gracia del Señor, les ayudó. Estar cerca de Dios les ayudó. El asimismo mantenerse de pie delante de Dios con los principios les ayudó. Y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El capítulo 1 prácticamente cierra, aquí inicia prácticamente, y de aquí vamos a iniciar nuestras próximas lecciones.
¿Por qué? Porque diríamos que como hijos de Dios, nosotros también podemos aprender lecciones para nuestro tiempo. Mira, ¿qué lecciones podemos aprender de las Escrituras? En estos tiempos del cautiverio hebreo y especialmente del capítulo 1 que estamos leyendo. Mira, lecciones que podemos aprender. Número 1, guardar ¿qué? Todos los días sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Bueno, ¿por qué? Porque si tú te mantienes leal y fiel a Dios, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí tenemos prácticamente la primera tabla, diríamos, los mandamientos que tienen que ver con la adoración ¿a quién? A nuestro Dios. Ahí tienes, diríamos, el segundo mandamiento. ¿No qué? No hacerse imágenes, no las adores. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. El cuarto mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y tú vas a entender y yo voy a entender que los hebreos por causa de ¿quién? De la transgresión de estos mandamientos cometieron pecado y por causa del pecado fueron llevados cautivos. En la segunda tabla que tiene que ver con el amor al prójimo, tú vas a entender los mandamientos que prácticamente transgredieron. Aquí dice, ¿no? El cometer adulterio, el robar, el levantar falso testimonio contra tus prójimos, el codiciar la casa de tu prójimo. Y en estos mandamientos estaba incluido prácticamente el rey igualmente. Por eso que al rey le llegó también la sentencia, como lo mencionamos en un principio, diríamos, del pecado y sus consecuencias, hermanitos, hermanos, hermanas, amigos que ven esta presentación, nadie se escapa, porque la ley divina de parte de Dios, diríamos, nos juzga, la ley no nos salva, la ley nos condena, y por eso es importante que conozcamos cómo hay que adorar a Dios, acorde a qué, a sus mandamientos. Y por la gracia de Dios, estos 10 mandamientos todavía están vigentes, diríamos a la Escritura. Porque si tú y yo buscamos, por ejemplo, en este momento, quiero llevarte un poquito al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Mira, a la luz de la Biblia, lo que dice Apocalipsis 11:19, perdón. Capítulo 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Mira, en el cielo está un santuario. En ese santuario se encuentra ¿qué? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca? El pacto de los 10 mandamientos. Entonces diríamos que por la gracia del Señor todavía los 10 mandamientos siguen vigentes. Y en todo tiempo se han aplicado. Se aplicó para los hebreos. Se aplicó para, diríamos, para el tiempo de la Inquisición también, que los transgredieron y se quitaron prácticamente, se echaron por tierra. Se aplica para este tiempo, en el tiempo del fin, en el cual prácticamente la gente ya ha olvidado los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, el volver a los mandamientos de Dios es volver ¿a quién? Al Creador. Y por lo tanto, cuando tú y yo amamos a Jesús, guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Entonces diríamos, hay que guardar ¿qué? Los mandamientos. Lección número 1. Vamos a continuar con la lección siguiente. Mira, la lección número 2 dice, mantenerse de parte de la verdad. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 125, 1 y 2. Mira lo siguiente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Porque así como Jerusalén tiene montes en su alrededor, así Jehová habita alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Mira, cuando tú sabes la verdad, no te debes de mover de la verdad. La verdad es Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, a la luz de la Escritura, si Jesús es la verdad, es el camino, entonces diríamos que Jesús es prácticamente tu compañero del camino y tú no te debes de mover ¿qué? Del lado de Jesús. Entonces, por lo tanto, en todo tiempo tú y yo debemos de ¿qué? De mantenernos de parte de la verdad. Lección número 2. Lección número 3, podemos decir lo siguiente. No comer o no comas alimentos inmundos y si fuera posible guardar la dieta del Edén. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31. Mira lo que dice la palabra de Dios, para que tengamos conocimiento. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta en que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y el versículo 30 dice lo siguiente.
Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y el versículo 31 dice lo siguiente: y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿era qué? Era bueno. Y aquí que todo era bueno en gran manera. Y fue la tarde y mañana ¿de quién? Del sexto día. O sea, Dios creó al hombre en el sexto día. Le pone esta dieta que es la mejor. Y es la misma dieta que prácticamente está llevando ¿quién? Está llevando a cabo por Daniel. Y mira, recuerda que Daniel es un libro que se aplica en el tiempo del fin. Porque la palabra Daniel significa Jehová es mi juez. Y en el tiempo del fin de las 7 iglesias que todavía estamos estudiándolas, la última iglesia se llama la iglesia de la Odisea. ¿Y qué significa qué? La iglesia del juicio. Y por lo tanto, a la iglesia de la Odisea le caen todas las profecías, incluyendo Daniel, ¿qué? Y Apocalipsis. Entonces diríamos que estas lecciones de Daniel caen para todos los laodicenses, no importando cualquier iglesia. La Biblia es la Biblia, ya nos declara, no importando iglesia o religión, como usted le quiera llamar. La Biblia declara que esta dieta se aplica ¿para quién? Para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque el pueblo de Dios, ¿qué dice? Son prácticamente los de la iglesia de la Odisea. Lección siguiente, la lección número 4. Mira, vamos a leerla y véate cómo podemos aprender prácticamente esta lección. Lección número 4 dice: pon tu fe a prueba ante cualquier circunstancia. Mira, muchas de las veces nuestra fe es probada. Hay veces que la fe es probada por enfermedades, hay veces que es probada por el trabajo, es probada por la economía, el dinero. A veces no tenemos para pagar la renta, o es para pagar prácticamente, diríamos, las despesas o los biles, como pasa en Estados Unidos. O a veces en México no tenemos comida, pues la fe es probada. Pues precisamente en esa parte de la prueba de tu fe es donde más debemos de depender de ¿quién? Del Creador de los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido ¿qué? Sustentar nuestra vida y suplir nuestras necesidades. Entonces, nuestra fe es probada cuando ¿qué? Cuando nos aprueban las circunstancias de la vida. Así que, si es un momento si tu fe, si te conoces la Escritura y un momento dado llega a la prueba por alguna enfermedad, por algún accidente, no sé, por el trabajo, mira, conéctate con Dios, no te sueltes de Él. ¿Sí? Y pídele la bendición. Así que esto le pasó a ¿quiénes? Prácticamente a los hebreos. Ellos se vieron probados por su fe y cuando les iba a dar el tipo de alimento contaminado, el vino, fíjate bien, ante aquel entonces una de las grandes naciones, Babilonia, que era prácticamente el imperio mundial reconocido, ellos probaron su fe y se conectaron con Dios e hicieron ¿qué? La voluntad del Padre. Así que la siguiente lección diríamos: pide a Dios sabiduría para entender las profecías. Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Santiago 1:5 dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Porque Él es ¿qué? Él está siempre ¿qué? Puesto para darla. Mira, leemos los versículos. Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Ahí está, mi hermano, mi hermana. Mira, hoy en día, si tú quieres continuar en esta vida y llegar al final de la historia para poder continuar por la eternidad, aquí tenemos estas grandes lecciones. La sabiduría de Dios, que son prácticamente ¿qué? Su palabra. Otra lección que podemos aprender dentro de estas lecciones de los hebreos, mira, como nos estamos introduciendo, dice: en estos tiempos finales, escudriñar las Escrituras, en especial Daniel y Apocalipsis. Perdón. Por la gracia del Señor hemos escudriñado a través de un servidor, y tú tienes la libertad de prácticamente de ir a YouTube y estudiar y escuchar. Nadie te puede prohibir porque tú tienes ¿qué? Ese libre albedrío. Pero dentro de lo que un servidor nada más estoy enseñando, por ejemplo, en mi ministerio de el tiempo se ha cumplido, en ese ministerio del tiempo se ha cumplido, aprendimos por lo menos muchas lecciones de la Escritura.
por ejemplo, vimos toda la parte del santuario, lo que la Biblia enseña acerca del santuario. Vimos la gracia y la ley dentro del santuario. Vimos el origen del malo dentro del santuario, bueno, dentro de lo que era prácticamente Lucifer antes. Vimos prácticamente la venida de Jesús, que es cuando sale del santuario. Vimos las señales de su venida, a dónde vamos cuando morimos. Vimos prácticamente también las normas cristianas, vimos el bautismo, vimos la vida cristiana. Todo este tipo de temas con un servidor prácticamente los escudriñé contigo en este canal de Olab 7 Los Ángeles. Y si tú nada más fueras un poquito a escudriñar, te di todas las bases para que tú tomaras las decisiones. Pero tú te sientes libre para poder ¿qué? Estudiar las Sagradas Escrituras. Y ahorita en este ministerio de estudiando las Escrituras, igualmente estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. Dentro de ello estudiamos ¿qué? Los jinetes del Apocalipsis. E iniciamos con el primer jinete, el caballo blanco, ¿verdad? Y la iglesia de Éfeso. La siguiente prácticamente fue ¿qué? El caballo rojo y la iglesia de Esmirna. La siguiente conferencia fue prácticamente el caballo negro y la iglesia de Pérgamo. La siguiente el caballo amarillo y la iglesia medieval. Ahora vea cómo estamos estudiando las Escrituras. También la siguiente fue prácticamente el de la iglesia del desierto, o los valdenses y los pecados de Babilonia. Y ahorita en este momento estamos prácticamente regresando con los hebreos, porque ellos son los que nos conectan con el imperio de Babilonia, en aquel entonces la Babilonia literal, que reinó prácticamente en la historia desde los años 608 antes de Cristo hasta el año 538, diríamos, ¿no? Antes de Cristo. El tiempo va desde los años 600, va decreciendo hasta el año ¿qué? 538. Entonces diríamos, durante todo ese tiempo es como nos podemos conectar con ¿quién? Con el libro de Daniel. Ahora recuerda que Babilonia en aquel entonces estaba en lo que hoy en día se llama Irak. Por ahí un poquito atrás de la historia tú vas a encontrar que en Irak hubo un rey que se llamó Saddam Hussein. En aquel entonces, cuando le quitaban, diríamos, al reinado a Saddam Hussein, en aquel entonces en Irak, ahí estaba una parte donde estaba ¿qué? La Babilonia. Él, ¿verdad?, se creía como descendiente de Nabucodonosor, del que estamos estudiando el rey. Así que él quiso reedificar Babilonia. No se le hizo, porque había una maldición que quien edificara Babilonia iba ¿qué? Iba a ser maldito. En ese tiempo estamos. Entonces, por lo tanto, diríamos, ¿no? Esta lección en esos tiempos finales, escudriñar las Escrituras y en especial Daniel y Apocalipsis, es nuestro objetivo. Que tú conozcas toda la verdad, ¿para qué? Para que seas libre de decidir a quién seguir y en qué iglesia estar. Esa es tu libertad. Ha sido mi libertad. Así como vamos a conectarnos con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículo de 6 hasta el versículo 13. Y ese es el privilegio de ¿qué? De poder aprender lecciones de vida. ¿De parte de quién? Del escudriñamiento de la palabra de Dios. Mira, otra lección que podemos entender. Mira, prácticamente de parte de la Biblia, la tenemos en nuestra presentación. Dice, mantente de parte de la verdad. Aquí le puse verdad, perdón, me faltó una D. Aunque se desplomen ¿qué? Los cielos. Mira, tú y yo tenemos día con día el dilema de las decisiones. ¿Te levantas? ¿Sí? El primer punto en tu mente que llega es iniciar tus actividades sin oración o conectarte con Dios. Son decisiones que cada mañana tenemos que tomar. ¿Sí? Así como diríamos, ¿no? ¿Me baño o no me baño? Es lo mismo. ¿Qué ropa me voy a poner? Son decisiones. Entonces, en el aspecto espiritual, nuestra vida cristiana inicia cada mañana cuando tú y yo nos levantamos y miramos hacia el cielo y agradecemos a Dios y empezamos a conectarnos con Dios a través de la oración. Cada mañana. Es una buena decisión que tú y yo busquemos a Dios de todo corazón. Que cada mañana, en cierta manera, iniciemos nuestra comunión con Dios, como lo hemos estudiado en esos temas pasados. Y por eso diríamos que en este punto de aprender estas lecciones, de mantenerte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, es que tú, si estás a un lado de Jesús y conectado con Dios, ¿para qué te preocupas? Aunque vengan, diríamos, ¿no? Aunque vengan plagas, aunque vengan huracanes, el Señor te va a guiar siempre para que tomes las mejores decisiones. Y Dios siempre guardará a su pueblo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos ¿qué? Somos la oveja y el Señor prácticamente es el pastor celestial. ¿Conoces el Salmo 23?
muy sencillo este salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí tienes el Salmo prácticamente 23. Es un salmo de confianza, de que cuando tú te mantienes de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, allí debe estar, ¿qué? Tu mente. Y aunque te quisieran quitar la verdad en Cristo de tu mente, no te la pueden quitar. ¿Por qué? Porque esta verdad continuará contigo por la eternidad, porque la verdad es Jesús, ¿sí? Entonces, son privilegios que Dios da a sus hijos, que día con día nos levantamos y tomamos, ¿qué? Estas decisiones. El de orar y pedir por los demás, interceder por los demás. El de orar y así mismo prácticamente orar en especial por ciertos enfermos de cáncer, de COVID, ciertos enfermos de diabetes, de enfermedades crónicas como alta presión, baja presión. ¿Qué te puedo mencionar? Tú conoces tantas y tantas enfermedades que hoy en día tenemos. Entonces, tú y yo tenemos esos privilegios delante de Dios, así como de tomar estas decisiones de orar, de escudriñar las Escrituras, de invitar a Dios a nuestro corazón a través de o por medio de su Santo Espíritu, y el de donde quiera que vayamos tratar de brillar con la luz de Jesús. Esta luz que está con nosotros es Jesús, y Él es el que prácticamente nos va a ayudar, y donde quiera que vayamos, si hay alguna necesidad, podemos con todo respeto, ¿verdad? Si lo permiten, un poquito explicar las Escrituras. Así que hay una cita de Ellen White que se encuentra en un libro muy amado por mí, que se llama el libro de la educación. Porque ese libro de la educación yo lo estudié y era prácticamente como mi material, diríamos un libro de texto para mí en la parte educativa. En el libro de la educación, en la página 57 dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que le den el nombre al pecado como es. Dice, aunque se desplomen los cielos. Por eso es que yo, con todo respeto y con mucho amor y cariño, te estoy enseñando las Escrituras. No pequemos, no adulteremos. Mira, aquí lo tenemos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más, y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Página 57 del libro de educación. Gracias, hermano. Miren, esta gema para mí es una grande gema. ¿Por qué? Porque dentro de los privilegios de ser cristiano y dentro de este servicio que me tocó prácticamente enseñar la Escritura en la misma escuela, en el mismo tiempo de los 22 años de servicio, para mí fue algo, diríamos, impresionante, porque Dios me dio esos privilegios. Hoy en día, a través de este canal de Olam 7 Los Ángeles, igualmente aquí tenemos prácticamente la enseñanza de la Escritura. Y es para nosotros como canal, dentro de todo lo que estamos predicando en este canal, todos mis hermanos y pastores, y que estamos al frente del escudriñamiento de la Escritura, es invitarte primeramente para que tú conozcas la verdad. Tú conozcas a Jesús, le entregues tu vida, tu corazón día con día y le sirvas. Así como los discípulos de aquel entonces le sirvieron, y Jesús los nombró en aquel entonces 12, y luego se hicieron 20, y luego se aumentaron a 3,000, y luego 5,000, y luego se formó la iglesia cristiana. Y diríamos, y aquí me tomó a mí, y diríamos, y faltas tú. Así que Jesús te está haciendo este llamado para que sigas, para que le sigas prácticamente como su discípulo, y te mantengas de parte de la verdad, aunque desplomen los cielos. Yo con todo respeto te digo, respeto las tradiciones, pero la verdad es la verdad. Y para cerrar en este momento, yo te hago esta invitación. ¿Te gustaría continuar con nosotros estudiando las Escrituras a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Yo te invito para que vayas conmigo en la historia. Y es lo más bonito, ¿verdad? Que vas conmigo en la historia, vamos a la historia, buscamos, diríamos, las Escrituras, y Dios nos va a guiar hasta el tiempo del fin para traer lecciones de vida para nuestro tiempo. ¿Te gustaría aceptar este mensaje? Quiero orar por ti ahí donde estás. Vamos a hacer una oración.
En este momento, nuestro Padre, nuestro Dios, agradecemos tus bondades. El privilegio que nos diste de poder estudiar tu palabra, el privilegio de estar en tu presencia, el privilegio de refugiarnos en ti, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, y que su sangre preciosa nos cubra de toda iniquidad y pecado. Mira a tus hijos ahí donde están en las redes, ahí en ese espacio, Señor, bendíceles grandemente en esta noche. Guárdales bajo tus alas divinas y bajo tu abrigo y protégeles contra todo mal, Señor. Que ellos duerman como ovejas confiadas en un pastor celestial que les protege y que les cuida y que vela de sus necesidades. Señor, te los encomiendo en tus manos para que tu paz y tu bendición se queden en su corazón. Acompáñanos en este momento, perdona nuestro pecado y permite que tu palabra siga fluyendo para vida eterna y todos aquellos que la aceptan. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias porque estuviste con nosotros. Te invitamos para que continúes con nosotros en nuestra presentación, prácticamente que se titula La adoración de la imagen y la prueba de fuego. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Hasta la próxima y Dios esté contigo. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.